lo vieron. Espero que aquellos que lo vieron, pues que haya quedado claro, y si no, en este momento, pues, si tienen dudas, lo podemos comentar de una vez. El tema es sobre rectas en el espacio tridimensional. Si recuerdan, ustedes tienen ya el conocimiento de cómo es la estructura de una recta en 2D. Ustedes saben que una recta en 2 dimensiones, pues tiene una pendiente, tiene una ordenada al origen. La manera de trabajar las rectas en el espacio bidimensional consiste en darle puntos a la variable independiente, a la X, para ir generando puntos sobre la recta. Bueno, la lógica acá en 3 dimensiones es más o menos parecida. Como dice el apunte, el primer paso para determinar, o los requisitos, perdón, para determinar una recta en el espacio tridimensional es conocer un punto sobre ella. Un punto que yo lo estoy etiquetando como P subíndice 0. Y además tener el dato de un vector que sea paralelo a la recta que se quiere construir. Ese vector yo lo etiqueté con V minúscula, que es el vector director, que tiene componentes AI más BJ más CK. Cuando se tienen ese par de datos, se puede construir la ecuación vectorial de la recta y sus ecuaciones paramétricas. Se elige un punto arbitrario sobre la recta, un punto P, con coordenadas X, Y, Z, y se forma un vector que vaya entonces del punto P subíndice 0 conocido a ese punto P. Ese vector P0P debe ser entonces paralelo al vector V, que es el vector director. La construcción o la condición de paralelismo entre vectores ya lo hemos visto en clase. Si recuerdan, yo usé en clase perdón. Perdón un segundo, es que tengo aquí. Sí, perdón, les decía, la condición de paralelismo entre vectores que vimos en clase decía que A debía ser K veces B. Si se cumplía esa condición, eso garantizaba que los vectores A y B eran paralelos y encontrábamos el escalar K que debía corresponder, que decíamos puede ser un escalar positivo, puede ser negativo, puede ser fraccionario, etc. La estructura del paralelismo entre vectores es la misma, solo que estoy cambiándole de nombre al parámetro. Ahora voy a usar el parámetro t, pero significa exactamente lo mismo de antes. ¿Por qué usar t ahora? Porque más adelante, cuando veamos las aplicaciones, ese parámetro t se va a convertir en el tiempo. Entonces, de una vez quiero empezar a usar ese parámetro, aunque ya he mencionado, y si no lo hago ahora, pues el nombre que se le da al parámetro es arbitrario. Puede llamarse K de kilo, T, Q, R, S, siempre y cuando se tenga en mente que es un escalar, que es un número. Que lo que me dice es que un vector es un múltiplo del otro. En este caso, el vector P0P es T veces el vector director V. Muy bien. Eso que están viendo como ecuación 1 es lo que se identifica como la ecuación vectorial de la recta. Por ahí en algunos ejercicios se les va a pedir que construyan justo esa ecuación vectorial. Y es escribir el vector P0P y del lado derecho es T veces el vector director. Si ustedes construyen el vector P0P,
a partir de sus componentes, que ya dije que P0 tiene componentes x0, y0, z0, el punto P tiene componentes x, y, z, y forman el vector que va de P0 a P, pues verán que es un vector que tiene x menos x0 en y menos y0 en j, y z menos z0 en k. Igual, al lado derecho, t veces el vector director, que es un dato, se está estableciendo como un dato conocido, que esté multiplicando al vector AI más BJ más CK. Si distribuyen ese parámetro T dentro de el vector director, entonces se ocurre una igualdad de vectores. Y para que ocurra la igualdad de vectores, deben serlo componente a componente. Es decir, la componente en I debe ser igual a la componente en I del lado derecho de esa ecuación. Eso permite entonces establecer que x menos x0 debe ser AT, y menos y0 debe ser BT, y z menos z0 debe ser ct. Si ustedes despejan estas ecuaciones a x, y z, encontrarán entonces las ecuaciones paramétricas de la recta. Se llaman así porque dependen del parámetro t. Para poder conocer puntos sobre la recta hay que darle valores a ese parámetro t, para poder ir construyendo la recta misma, lo que les decía, de lo que saben de 2 dimensiones. Fíjense, voy a hacer aquí un pequeño paréntesis. Ustedes saben que en 2D la ecuación de la recta es mx más b. O, voy a escribirlo así a propósito, b más mx. Y si doy un ejemplo particular, pues voy a poner, por ejemplo, 2 más 3x, donde la ordenada al origen es 2 y la pendiente es 3. Y lo que hacían, una de las técnicas para poder graficar esa recta, es darle valores a la x. Le daban un par de valores y entonces en el plano ubicaban las coordenadas para cuando x toma el valor 1, por ejemplo, y cuando x toma el valor 2. Para cuando x toma el valor 1, pues da la altura 5. Y para cuando x toma el valor 2, pues da la altura 8, etcétera, ¿no? Y lo que quiero que recuerden es que justo ustedes le daban valores a la x. ¿Para qué? Para construir los puntos que correspondían a la recta en cuestión. Bueno, si ustedes analizan esta expresión, es una estructura muy parecida a la que yo estoy mencionando aquí para las de la recta. La lógica va a ser muy parecida. Como x0, y0, z0 va a ser un dato, a, b, c también va a ser un dato, lo que vamos a hacer para generar puntos sobre la recta es variar el valor del parámetro t. Solo que ahora, por extender esto a 3 dimensiones, pues no tenemos nada más una ecuación como antes, como en 2D. Ahora tenemos 3 ecuaciones, pero vean que la estructura es muy parecida. Vayamos a un ejemplo para que lo vean en acción. Dice dar las ecuaciones paramétricas de la recta que pasa por el punto 4,6, menos 3, que ese es el punto que voy a interpretar como P subíndice 0. Y esa recta es paralela al vector director que está dando ya como dato 5i menos 10j más 2k. Entonces, de esa información se extrae que x0 es 4, y0 es 6 y z0 es menos 3. Los valores de a, b y c, 5, menos 10 y 2. Eso se extrae del vector director. Se sustituye tal cual en las ecuaciones paramétricas que acabo de presentar. Y entonces esas ecuaciones vienen dadas por x igual a 4 más 5t, y igual a 6 menos 10t, y z igual a menos 3 más 2t. Entonces lo que quiero que vean a continuación es cómo se genera esta recta en el espacio tridimensional. Y para eso, bueno, yo puse una guía al final de esta nota de cómo se trabaja esto en GeoGebra. GeoGebra es un graficador pues bastante accesible, bastante intuitivo de usar. Y voy a mostrarles ahora en pantalla, aprovechando que tenemos este recurso, cómo se teclea en GeoGebra para generar la recta en 3 dimensiones. ¿Qué información requiere? Que se conozca el punto P subíndice 0 y el vector director. Entonces, voy a comenzar con el vector director. Voy a usar B minúscula. Para los vectores, GeoGebra exige que se usen letras minúsculas. Entonces tecleo V, después igual, después paréntesis,
y comienzo a teclear el vector 5, menos 10, 2. Y como verán, ya me generó una flecha. Evidentemente estoy usando la versión de GeoGebra en 3D, ¿eh? Y el punto P subíndice 0, para los puntos en el espacio exige usar letras mayúsculas. Y el punto en este caso es 4,6, menos 3. Y vean, ya generó el punto por el cual va a pasar la recta. Ahora hay que usar el comando, hay un comando, una herramienta en GeoGebra que es recta. Abren paréntesis, ponen primero el punto P subíndice 0, y después el vector V. E inmediato vean cómo ya generó la recta y es una recta que, como debe de ser, es paralela al vector director y pasa por el punto P subíndice 0. Si ustedes quisieran generar puntos sobre esa recta, como les decía hace un momento, hay que ir variando el valor del parámetro. Entonces voy a escribir aquí en pantalla las ecuaciones paramétricas, que de hecho, si observan GeoGebra, las genera también. Se pueden extraer de aquí, de esta expresión que da GeoGebra, solo que GeoGebra, en lugar de usar el parámetro t, usa el parámetro lambda. Pero, como les digo, el parámetro puede recibir el nombre que según convenga. X igual a x0, que es 4, más 5t, y, que es 6, menos 10t, que son las mismas paramétricas que presenté en el apunte, menos 3, más 2t. Lo que quiero que hagan ahora es que en estas ecuaciones varíen el valor del parámetro t. Por ejemplo, si t vale 1, ¿qué x, qué y y qué z se encuentran si t vale 1? Díctenme. ¿Qué terna se genera? ¿X vale cuánto? X vale 9. Ajá, y. Y vale menos 4. Muy bien. Y T vale menos 1. Y Z vale menos 1, perdón. Z vale menos 1, perfecto. Bueno, ya voy a poner directo. Si t vale 1, la terna que se generó fue 9, menos 4, menos 1. Y si t vale 2, díctenme un punto más, nada más para trazarlo aquí en GeoGebra. ¿Qué punto se genera? X vale 13. 14, ¿no? Sí, ¿verdad? 14. ¿Y? Menos 14, ¿no? ¿Y? Menos 14 para Y. Bueno, espero que vayan siguiendo todos. Si no, pues pregunten. Si no entienden lo que estamos haciendo, díganme. Y Z, cuando t vale 2, 1. Z vale 1. Entonces lo que voy a hacer ahora es, justo en GeoGebra, trazar, ubicar estos puntos, al menos un par de ejemplos, y así podríamos seguir variando el parámetro t e ir generando puntos sobre la recta. Entonces regreso a GeoGebra, nada más para trazar esos puntos. El primero fue 9, menos 4, menos 1. Y vean, lo etiquetó con la letra mayúscula y lo trazó sobre la recta. El otro que encontramos fue 14, menos 14, 1. Y vean, volvió a trazar sobre la recta ese punto en cuestión. Y así, si quisiéramos seguir generando puntos sobre la misma, tendríamos que ir variando el valor del parámetro t. ¿Bien hasta aquí? Sí, profesor. Perfecto. Regreso al apunte. Una situación
más dice dar las ecuaciones paramétricas de una recta que pasa por el punto P, que es 2 menos 1, 8, y el punto Q, que es 5, 6, menos 3. Ahora, no están dando explícitamente el vector director, pero sí están dando 2 puntos sobre la recta. Se puede entonces establecer un vector director que vaya del primer punto al segundo, y ese vector nos sirve como vector director. Basta con conocer un par de puntos para poder generar ese vector director, que es lo que hice en el apunte. El vector que va de P a Q tiene entonces 3i más 7j menos 11k. Ustedes ya también tienen experiencia en construir vectores de punto a punto. Ese es el que voy a usar como vector director, y para el punto P subíndice 0 es arbitrario, se puede usar tanto el punto P como el punto Q. Acuérdense que el requisito al inicio yo dije que bastaba con conocer un punto sobre la recta y un vector que fuera paralelo a la misma. En este caso, al tener información de 2 puntos sobre la recta, basta con que usen cualquiera de ellos. Yo usé P, pero bien se puede usar el punto Q. Ya con esa información, y sabiendo que el vector director será el punto P, el vector PQ, entonces se construyen las ecuaciones paramétricas de la recta, quedando entonces como x igual a 2 más 3t, y igual menos 1 más 7t, y z igual a 8 menos 11t. Solo por completez, imaginen por un momento que no hubiera usado el punto P como P subíndice 0 y hubieras usado el punto Q. Esto cambia las ecuaciones paramétricas de la siguiente forma. La x, y serían igualmente válidas, ¿eh? La x ahora quedaría como 5 más 3t, y es 6 más 7t, y z como menos 3 menos 11t. Evidentemente no son las mismas que las que están en el apunte, pero son igualmente válidas. ¿A qué voy con esto? Las ecuaciones paramétricas no son únicas. Hay una infinidad de posibilidades. ¿Por qué? Porque tienen libertad de elegir cualquier punto sobre la recta y también cualquier vector que sea paralelo a la recta. Es decir, yo en lugar de usar, por ejemplo, el vector PQ, pude haber usado un múltiplo de este vector PQ, por poner el ejemplo. Imagínense que en lugar de usar PQ, yo hubiera usado un múltiplo de él. Por ejemplo, 2 veces el 6i más 14j menos 22k. Este vector que acabo de escribir es paralelo al vector PQ y también me sirve como vector director. Y eso me generaría entonces unas nuevas ecuaciones paramétricas. A pesar de que fueran distintas, genera exactamente la misma recta. ¿Fui claro con esto? Entonces únicamente se eleva al cuadrado. ¿Se eleva al cuadrado qué? El punto PQ. No, no elevé al cuadrado, lo multipliqué por 2. O sea, a ver, déjenme Bueno, hacer. sí. Multiplicar por 2. Disculpe. Ok. Nada más por completez de lo que acaba de mencionar su compañera y para asegurarme de que quede claro, fíjense. Voy a poner la siguiente situación de ejemplo. Imagínense que yo doy como información la siguiente. Construir una recta que pase por un punto P y sea paralela a un vector que voy a etiquetar como V. Entonces, con esa información podemos construir la recta de acuerdo a lo que hemos dicho hasta ahora, porque se necesita o se requiere un punto sobre ella y un vector que sea paralelo a ella. Y ya con esa información puedo generar toda la recta. Bueno, ahora piensen en lo siguiente. Si no quiero usar ese punto P y yo decido, porque tengo la información, decido usar un punto Q más atrás y no decido usar ese vector V, sino decido usar un vector que sea 3 veces este y lo llamo W. Pero si se dan cuenta, V y W pues siguen siendo paralelos, así que también me sirve como vector director. Es decir, puedo construir la recta
ahora usando como punto P subíndice 0 a Q y usando como vector director a W. Iba en ese sentido el comentario que yo hice hace un momento, es decir, tengo una infinidad de posibilidades para construir a la recta. ¿Por qué? Porque tengo infinidad de posibilidades de elegir el punto que yo desee y también infinidad de posibilidades para elegir el vector paralelo que yo desee. Ya dependerá de cada ejercicio el vector que a mí me convenga y el punto que a mí me convenga, según la información que tenga a la mano. Recalco. Esto me lleva entonces a concluir que las ecuaciones paramétricas no son únicas. ¿Por qué? Porque alguno de ustedes bien puede usar P y V, y eso estaría correcto, pero alguien más podría decidir usar Q y W, y también estaría bien. ¿Un poco más claro? Sí, profe. Perfecto. Regreso al apunte entonces. Quiero hablar ahora porque en la tarea por ahí se van a encontrar ejercicios en donde les pidan la intersección de una recta con los planos coordenados. Y los planos coordenados se refieren justo a los planos que se forman, las hojas que se forman con los ejes coordenados. Si ustedes piensan en los ejes X y Z, pues formarán entonces el plano XZ, que es la pared lateral en el esquema que están viendo en el apunte. Recalcar, que en ese plano, en esa pared, todas las ternas de los puntos que estén sobre esa hoja tienen componente y igual a 0, porque están justo en el plano formado por X y Z. Y no entra en juego. Por eso, vean cómo puse la terna X, 0, Z. Para el plano del fondo, la pared del fondo, que se genera con los ejes Y y Z, ahora la componente X es la que es 0. Entonces, todos los puntos que estén sobre esa hoja, sus ternas serán de la forma 0, Y, Z. Y por último, el plano del piso, el que se forma con los ejes X y Y, tiene por ternas X, Y, 0. Z es 0, espero que sea evidente, porque al estar en el plano del piso, pues no levanta en Z, por lo tanto esa componente es 0. Recalco esto porque esa es la clave para poder encontrar las intersecciones de una recta con los planos coordenados. Explico. A partir de la recta 6 menos 2t, 9 más 3t para y para z 4 menos t, hay que identificar la intersección de esta recta con los planos coordenados. Lo que vamos a observar es que la recta, al trazarse sobre el espacio, voy a hacerlo aquí en el mismo apunte, pues va a interseccionar en algún punto con la pared del fondo, va a interseccionar en algún punto con el piso y va a interseccionar en algún punto con la pared lateral, que son los puntos que yo estoy marcando ahora. A eso se refiere con las intersecciones. Imagínense una varilla atravesando una habitación. Entonces va a atravesar en algún punto la pared del fondo, en algún punto el piso, en algún punto la pared lateral. Bueno, la manera de encontrar esas intersecciones es justo ir anulando de manera ordenada cada una de las componentes. Por ejemplo, para el plano YZ, que decíamos, pues la componente X debe ser 0, que es la pared del fondo. Entonces, de las ecuaciones paramétricas, igualo a 0 esa ecuación paramétrica para X y despejo a T. Es un despeje fácil de seguir. T es 3. Ya que sé que T vale 3, lo sustituyo ese valor en la ecuación para Y y para Z. Y eso me permite entonces establecer que la intersección para ese plano viene en el punto 0,18,1. De manera equivalente, ahora para la otra intersección, para el plano XZ, ahora anulo la ecuación paramétrica para Y, la igualo a 0 y despejo T. Ahora me da que T vale menos 3. Con ese valor T igual a menos 3, calculo la X y Z correspondiente, que es 12 y 7. La terna entonces de intersección con ese plano tiene coordenadas 12,0,7. Y por último, la intersección con el piso, con el plano XY, Z debe ser igual a 0. Anulo entonces la ecuación paramétrica para Z, despejo T, me queda 4. Y con ese T igual a 4 lo sustituyo en las otras dos ecuaciones, para X y para Y. Resulta que me da ahora la terna
menos 2,21,0. Esas son las intersecciones de la recta con los planos coordenados. Y vamos a verlo en GeoGebra. De nueva cuenta voy a aprovechar esa herramienta. Primero voy a trazar la recta en cuestión. La recta, perdón, tiene como vector director, a ver si me ayudan a confirmar, con el apunte, es según yo menos 2. Después es 3. Y menos 1. Ese es el vector director de la recta. Y el punto P subíndice 0 tiene coordenadas 6,9. Sí, ¿verdad, muchachos? Eso describe a la recta en cuestión. Sí, profesor. Perfecto. Y bueno, ya la trazó GeoGebra, trazó el vector director, el vector paralelo, el punto P0 y cómo se describe la recta. Y lo que voy a hacer ahora es trazar las intersecciones. Una de ellas fue 0,18,1. Y vean, ese punto lo identifico, bueno, déjenme aquí bajar un poco la escala, aquí como el punto A, ¿ya lo vieron? Y espero que sea evidente. Bueno, voy a trazar. Esa intersección es la que ocurre con el plano X igual a 0, es decir, con el plano YZ. Estoy trazando aquí ese plano, nada más para que vean que justo donde ocurre la intersección es donde está ese plano. Es decir, donde está atravesando la pared verde es la pared del plano YZ. Y por donde está atravesando la recta, que es el punto A, es la intersección que encontramos. Bien, la otra intersección ocurrió en 12,0,7. 12,0,7. Y esa intersección ocurre en el plano Y igual a 0 o en el plano XZ. Ahora trazo esa pared, que es la pared XZ, y vean cómo marcó con el punto C al punto por donde está atravesando la recta ese plano generado por XZ. Y por último, la intersección con el piso, con el plano XY, encontramos que es menos 2,21,0. Y vean, lo etiqueto con el punto D y es donde está atravesando el piso, que es la hoja en gris. De tal manera que ya encontramos las tres intersecciones con los planos coordenados. ¿Bien con esto? Sí, profe. Sí, Seguro. Perfecto. Regreso al apunte. Además de las ecuaciones paramétricas, por ahí en algunos ejercicios les pedirán que trabajen con las ecuaciones simétricas y estas se obtienen a partir de las paramétricas. Si de cada paramétrica ustedes despejan al parámetro t, vean de la primera, al despejar t, pues queda el despeje x menos x0 entre a. Son despejes fáciles de seguir. De la segunda, y menos y0 sobre b. Y de la tercera, z menos z0 sobre c. Al ser las tres iguales a la misma cosa, al mismo parámetro, pues entonces podemos establecer la igualdad del lado derecho de las tres ecuaciones. Y eso se identifica como las ecuaciones simétricas. Se llaman así simétricas por obvias razones, porque pues, las tres son iguales al mismo parámetro t. La utilidad, parte de la utilidad de estas simétricas es que nos permiten determinar cuándo o no un punto va a formar parte de una recta. Voy a un ejemplo para que lo vean en acción. Vean, dar las ecuaciones simétricas de la recta que está descrita
por las ecuaciones x igual a 3 más 2t, y igual a 5 menos 3t, y z igual a 4 más 5t. Si de cada una ustedes despejan a t, verán que les queda x menos 3 entre 2, y menos 5 entre menos 3, y z menos 4 entre 5. En la segunda, no se estila por convención dejar el negativo en el denominador, entonces lo que hice es interpretar el signo en el numerador, y eso invierte la resta. Pero esto es nada más por convención, no quiere decir que una esté mal o la otra esté bien. Es decir, ambas son válidas, nada más por algunas veces algunos libros de texto no estilan dejar el signo menos abajo en el denominador, sino lo interpretan al numerador, y eso genera que se invierta el sentido de la resta. Bueno, ya que se tienen las simétricas, hay que determinar si los siguientes puntos forman o no parte de la recta. Y eso se hace de la siguiente forma. Si el punto a probar que está en la recta es 7, menos 1, 14, lo que hay que hacer es ir sustituyendo cada uno de esos valores en las ecuaciones simétricas. Es decir, la x será 7 y se sustituye y se realiza la operación. 7 menos 3 es 4 entre 2, pues me queda 2. Después se hace con menos 1 para y. Menos 1 menos 5 es menos 6. Entre menos 3, pues también queda 2. Y después con 14, menos 4 es 10. Entre 5 es 2. Resulta que al haberme quedado 2 igual a 2 igual a 2, eso garantiza entonces que ese punto A forma parte de la recta. Vean lo que ocurre cuando un punto no pertenece a una recta. Por ejemplo, el punto B. Al sustituir con las coordenadas del punto B que se quiere probar, resulta que del lado izquierdo me queda la cuenta menos 1, después 1/3 y después menos 6/5. Esto me está indicando, al no cumplirse la igualdad, que ese punto no forma parte de la recta, está fuera de ella. En el apunte no lo puse, lo hago aquí. El punto C, vamos a probar si pertenece o no a la recta, sustituyendo así como lo indiqué. X vale 1, entonces realizo la operación 1 menos 3 entre 2, es menos 2 entre 2, queda menos 1. Después, y vale 8, 8 menos 5 es 3 entre menos 3, menos 1 también. Z como menos 1 menos 4 es menos 5, entre 5 es menos 1. Resulta que se da, por lo tanto, este punto C también va a formar parte de la recta. Lo que está ocurriendo es que esta recta en el espacio contiene al punto A, contiene al punto C, pero el punto B anda por acá afuera. Ese no forma parte de la recta, es lo que está ocurriendo gráficamente. ¿Bien con esto? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profesor. Muy bien. Voy a regresar a Edmodo porque ahora voy a complementar esto. Aquí acaba lo que pretendía que vieran en la clase pasada, y voy a complementar, la sesión de hoy es complementar justo eso con un par de cosas más. Ya no es mucho, es un complemento cortito de esto de las rectas. Quiero hablar ahora sobre la intersección, bueno, primero sobre el criterio entre rectas, cuándo van a ser perpendiculares y cuándo van a ser paralelas, que es un criterio con álgebra que ya hemos visto en clase, fíjense. Perdón. Dos rectas descritas como L1, L subíndice 1 y L subíndice 2 serán perpendiculares si es que sus vectores directores bajo el producto punto es igual a 0. Evidentemente, para determinar esto, pues debemos tener presente cuáles son los vectores directores de cada una de las rectas. Si resulta que las rectas no son perpendiculares y son paralelas, entonces se debe cumplir que su producto cruz entre los vectores directores dé el vector 0, que también ya lo estuvieron trabajando en clase pasada. Ejemplo directo, dice determine si las rectas L1 y L2
son perpendiculares. Como me están pidiendo explícitamente que verifique si son perpendiculares, pues entonces debo revisar el producto punto. Para ello, primero debo extraer de cada una de las paramétricas el vector director de la recta L1. Acuérdense que las componentes del vector director son los coeficientes que multiplican al parámetro t. Al tener menos t en la primera ecuación, pues eso indica que el coeficiente es menos i. Después, al tener 3t, el coeficiente entonces es 3j. Y al tener 2t en la componente z, entonces la componente del vector director es 2k. Para la recta L2, usé otro nombre para el parámetro, ahora usé q. Ya lo expliqué que siempre se puede hacer, cambiarle del nombre al parámetro. Y leo los coeficientes. El vector director v2 será entonces 2i menos 4j más 7k. Ya con los vectores directores podemos entonces establecer el producto punto y verificar que en efecto es 0. Por lo tanto, la conclusión es que este par de rectas son perpendiculares. ¿Bien con esto? Sí, profesor. En la siguiente situación nos pide que se verifique que el par de rectas el par de rectas L1 y L2 son paralelas, y usé otro conjunto de ecuaciones paramétricas, tanto para L1 como para L2. Extraje, igual que antes, los vectores directores para la primera situación, menos 2i más 4j más 10k, y para la segunda situación, i menos 2j menos 5k. Como ahora debo verificar si son paralelas, debo ejecutar el producto cruz. Lo hago, también ya lo estuvieron entrenando. Y resulta que me queda el vector 0i más 0j más 0k. Es el vector 0, y eso concluye entonces que el par de rectas son paralelas. Como verán, el determinar si son perpendiculares o paralelas, pues está ligado a lo que ya saben de álgebra de vectores. Para cuando el par de rectas a analizar intersecten, se debe igualar las ecuaciones paramétricas componente a componentes, la x con la x, la y con la y y la z con la z. Y el proceso a seguir es elegir dos de las ecuaciones para resolver para los parámetros t y q, y la tercera ecuación que no se use para resolver se va a dejar al final del proceso para verificar si en efecto esos valores de t y q resuelven el sistema. Voy a un ejemplo para que lo vean en acción. Dice dar la intersección entre las rectas L1 y L2. Usé las rectas del primer ejemplo, la L1 del primer ejemplo y la L2 también del primer ejemplo. Igualo componente a componente cada una de las paramétricas. Menos 6 menos t debe ser entonces 5 más 2q. Después 20 más 3t igual a menos 9 menos 4q. Y 1 más 2t igual a 1 más 7q. Ordeno este sistema de ecuaciones tal que las incógnitas, que son los parámetros, queden del lado izquierdo, y lo que no tenga incógnita va del lado derecho, juntando aquellos términos que sean semejantes. Eso me lleva a un sistema de ecuaciones de 3 ecuaciones con 2 incógnitas. La primera quedó como 2q más t igual a menos 11. La segunda, 4q más 3t igual a menos 29. Y la tercera, menos 7q más 2t igual a 0. Deben elegirse dos de estas tres para resolver. Yo elegí la primera y la tercera. Aquí es arbitrario. Ustedes pueden elegir el par de ecuaciones que mejor les parezca. Yo elegí la primera y tercera y voy a usar el método de eliminación. Multiplico por menos 2 a la primera ecuación para que cuando sume con la tercera se cancele una de las incógnitas. En este caso se cancela t, y eso me permite entonces calcular el valor de q. Me queda la expresión menos 11q igual a 22, que resulta en el valor de q igual a menos 2. Es el típico proceso de eliminación que supongo ya conocen. Una vez que ya se tiene el valor de q, regreso a cualquiera de las dos ecuaciones. Yo elegí la primera para sustituir ese valor de q y despejar el de t. Resulta que ahora t me queda menos 7. Esta pareja de valores para q y para t deben verificar la ecuación que no usé para resolver, la ecuación 2.
Si no la verificaran, entonces quiere decir que el sistema no tiene solución. Vamos a ver si en efecto verifica este valor de Q y T la ecuación 2. ¿Qué hago? Sustituir tal cual. En la ecuación 2, sustituyo el valor de Q, que es menos 2, y el valor de T, que es menos 7. Y resulta que en efecto me queda menos 29, como me está indicando la ecuación 2. Esto me está diciendo entonces que en efecto ese sistema se resuelve o tiene solución, y la solución es Q igual a menos 2 y T igual a menos 7. Ya por último, se ubica entonces la terna que representa la intersección. Ya sea que sustituyan a Q en las paramétricas de la recta L2 o sustituyan a T por eliminación. Acuérdense cómo va el método de eliminación. Es multiplicar por un factor a una ecuación para que cuando la sumes con otra ecuación se cancele una variable. Fíjate, voy a explicarlo un poquito más explícito. La primera ecuación, que es 2Q más T igual a menos 11, es esta de aquí abajo. Y aquí estoy indicando que la voy a multiplicar por menos 2. Eso me va a generar la ecuación menos 4Q menos 2T, por ley de signos, menos 2 por más T es menos 2T, igual a menos 2 por menos 11, que es 22. Es decir, todos los términos de la ecuación los multipliqué por menos 2. La tercera ecuación, que es la que ves también aquí abajo, la dejo tal cual, la repito, es menos 7Q más 2T igual a 0. No le hice nada a la tercera ecuación. Observa por qué seguí esa lógica. Cuando tú sumas estas ecuaciones, el término menos 2T, observa cómo se elimina. Al sumar, por estar el primero negativo y el segundo positivo, se elimina. Y me queda la cuenta con las Qs. Menos 4Q menos 7Q me da menos 11. Menos 11Q. Y del lado derecho, 22 más 0, pues me queda 22. Y eso permite entonces encontrar el valor de Q como 22 entre menos 11, que es menos 2. Es decir, ¿por qué multipliqué por menos 2? Porque buscaba eliminar una de las incógnitas, la T. ¿Siempre tiene que ser por menos 2? No, depende de la estructura que tengan las ecuaciones. Por ejemplo, fíjate, piensa en esto. Imagínate por un momento que yo te no usar ecuación 1 y 3 y te pidiera usar ecuaciones 1 y 2. ¿Por qué factor multiplicarías a la primera ecuación para eliminar a la T? La persona que... Menos 3, profe. Menos 3. En efecto, multiplicaría por menos 3 a toda la primera ecuación para que cuando sume con la segunda se elimine ese parámetro T. ¿Ya un poquito más claro? Sí, profe, muchas gracias. Perfecto. Estaba nada más por comentar que ya una vez que se tiene la seguridad de que Q y T resuelven todo el sistema de ecuaciones, entonces pueden sustituir en las ecuaciones paramétricas de cada recta para verificar cuál es el punto de intersección. Yo elegí sustituir Q igual a menos 2. Evidentemente, al elegir Q, pues debo sustituir en la recta L2. Y resulta que me da la terna 1, menos 1, menos 13. Es decir, el valor de X me quedó 1, el de Y menos 1 y el de Z menos 13. Quiere decir que esa terna es la que representa la intersección de las rectas. De igual manera, pude haber usado el valor de T como menos 7 y sustituir en las paramétricas de la recta L1 y verificar que en efecto me da la misma terna de intersección. Vamos a hacerlo en este momento. Ayúdenme a sustituir en la recta L1. Si T vale menos 7, ¿qué valor le queda a la X cuando T vale menos 7? ¿Quién me dice? 1. Le queda el valor 1. ¿Qué valor le queda a la Y si T vale menos 7? Menos 1. Menos 1. Y por último, ¿qué valor le queda a Z si T vale menos 7? Menos 13. Menos 13. Menos 13. Tan tan. Ya está
la terna que también la indicó la recta L2. Todo coincide, es decir, el punto de intersección debe ser ese. Ya nada más para fijar ideas, vamos a trazar esto en GeoGebra. Vamos a trazar ambas rectas y verificar que justo la intersección ocurre en ese punto. En lo que lo hago, díganme si hay alguna duda hasta este momento. Parece que no, parece que va bien. La primera recta, su vector director es -1, 3,2. Y su punto inicial es -6, 21. Ya está la primera recta. Ahora la segunda recta. Tiene como vector director a 2 menos 4, 7. Y como punto, ahora voy a usar Q. Tiene el punto 5, menos 1. Vuelvo a usar el comando recta. Primero va el punto Q, coma. Ahí se ve la intersección de ambas. De hecho, también corrobora lo que ya sabíamos de que el par de rectas debían ser perpendiculares y se observa de la gráfica. Y lo que voy a hacer ahora es trazar justo el punto de intersección, que es 1, menos 1, menos 13. Y vean, lo trazó como punto E y es justo donde cruzan ambas rectas, ¿ya lo vieron? Ahí se alcanza a ver claramente. ¿Bien con esto? Sí, profesor. Sí, prof. Sí, profe. Perfecto. Viene lo bueno, la tarea. Vean. De la primera imagen van a trabajar ejercicios 11 a 26, 11 a 26 y de ahí saltan al 30. En un momento más escribo en pantalla los ejercicios. Pero esta imagen 11 a 26 y el 30. Y de la otra imagen quiero que trabajen del 31 al 39. 31 a 39. Lo escribo en pantalla todo lo que acabo de decir. La tarea es 11 a 26, el 30 y después de la otra imagen del 31 a 39. Que incluye pues todo lo que hemos visto en la clase del día de hoy. Esta tarea evidentemente es para el lunes y por favor verifiquen sus resultados apoyándose en GeoGebra. También para que empiecen a practicar con este graficador. Este graficador va a ser recurrente porque, bueno, necesitamos visualizar pues ya figuras que deben ir en 3 dimensiones. Entonces, yo sugiero este graficador, aunque, bueno, también tienen la libertad, si conocen algún otro, pues también pueden usarlo. Les digo, yo propongo este porque es bastante intuitivo, pero también pueden usar algún otro. Ya saben que hay un montón de opciones. ¿Bien con esto? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, muchachos. Pues esto es lo que preparé para el día de hoy y nada más déjenme pasar lista antes de terminar la...
Alexis, Presente. Jessica, Presente. Esmeralda, Kevin, Pedro Damián, Presente, profe. Ángel Fabián, Presente. Juan Carlos, Luis Guillermo, Presente, prof. Efraín, Presente, profesor. Emanuel, Presente. Miguel Alejandro, Presente, profe. Javier, Rodrigo, Presente. Hiram, Presente. Brandon, Humberto, Martín Natanael, Presente, profe. Eduardo, Axel Camilo, Presente. Yair Ortiz, Presente. Lisbeth, Presente. Rubén Ramírez, Presente, profe. Diego Rivas, Presente, profe. Leonardo, Presente. Daniel Sánchez, Presente, profe. Dulce, Presente. Asgad, Emanuel, Presente, profesor. Jafet Alejandro, Isaac, Jacqueline, Enrique Gilberto, Leopoldo, Presente. Jared Eduardo, Presente. Adriana, Presente. Pedro Daniel, Presente. Jessy Carlet. Bien, me faltó alguien por mencionar de los que están en ese. No, parece que no. Pues ya está, muchachos, el tiempo que resta de clase, bien pueden empezar a hacer esto. Paramos aquí y nos reunimos el lunes, por favor. Gracias, profe. Gracias, profe. Bonita noche. Gracias, profe. Bueno, Buenas Hasta noches. luego, profesor. Buenas noches.